Mi hija llegó a la casa llorando porque su esposo la había descubierto siéndole infiel y la botó de la casa. ¿Cómo se atreve? Ellos se casaron por la iglesia y eso es hasta que la muerte los separe, no puede botarla de la casa así como así. Eran las 3 de la mañana cuando el silencio de mi hogar fue profanado por un timbre frenético que no aceptaba un no por respuesta. Al abrir la puerta, me encontré con la imagen más desgarradora que una madre puede presenciar en este valle de lágrimas, mi pobre Sofía, deshecha en llanto y cargando apenas una maleta que parecía más un insulto que un equipaje. Mientras la hacía pasar al calor de mi sala, mis manos no podían dejar de acariciar y acomodar su cabello desordenado, intentando desesperadamente poner cada mechón en su lugar. Sentí que si lograba peinarla correctamente, podría de alguna forma arreglar el desorden espiritual y el caos emocional que ese bárbaro de Alberto, su esposo, acababa de provocar. Ella me confesó, entre hipos y sollozos que me partían el alma, que Alberto la había descubierto en lo que ella llamó un desliz con un compañero de trabajo. Yo no podía dar crédito a lo que mis oídos estaban escuchando, pero no se equivoquen, mi asombro no venía por el pecado de mi hija. Al final del día, Sofía no es más que una oveja confundida que se dejó tentar por el lobo en un momento de debilidad mundana. Mi verdadera indignación, esa que quema como fuego sagrado, nació de la soberbia inaudita de Alberto al echarla a la calle como si fuera un animal sin dueño. Ese hombre parece haber olvidado por completo que se arrodilló ante un altar de mármol y juró ante el Altísimo amarla en lo bueno y en lo malo. ¿Quién se cree él para romper un contrato divino de tal magnitud solo por un tropiezo de la carne que cualquier alma generosa podría perdonar? En ese momento, mi instinto de madre y de mujer de fe se activó para proteger la santidad de ese hogar que yo misma, con mis consejos y mi guía, ayudé a construir desde el primer día. Sofía cometió un error, de eso no hay duda, pero el pecado de Alberto es infinitamente más grave ante los ojos del Señor porque es el pecado del orgullo. Él se ha puesto por encima de la ley de Dios, asumiendo una autoridad que no le corresponde al juzgar y condenar de forma tan sumaria a su compañera de vida. Mientras veía a mi hija temblar en el sofá, me pasé el resto de la madrugada trazando un plan detallado para hacerle entender a ese muchacho descarriado que no puede simplemente votar lo que Dios unió con su mano poderosa. Le dije a Sofía que se fuera a descansar, que cerrara sus ojos y dejara su carga en mis manos, porque yo me encargaría personalmente de recordarle a su esposo sus deberes sagrados y sus votos perpetuos. Alberto cree erradamente que esto es uno de esos divorcios modernos y desechables que se ven en las novelas mundanas de la televisión. Él no tiene la menor idea de que conmigo no está tratando con un abogado de oficina, sino que tendrá que rendir cuentas ante una autoridad mucho más alta y severa. La arrogancia de este joven me resulta fascinante a la vez que repulsiva, pues piensa que su dolor personal justifica la destrucción de un sacramento que es eterno por naturaleza. Yo no voy a permitir que la ligereza de carácter de un hombre herido pisotee los cimientos morales de nuestra familia y de nuestra comunidad religiosa. Para mí, la fidelidad es un ideal hermoso, pero el perdón es un mandato obligatorio que no admite excusas ni interpretaciones creativas. Si el cielo perdona a los pecadores más viles, ¿quién es Alberto para cerrar la puerta de su casa a la mujer que Dios le entregó como esposa? Me pasé las horas de la madrugada orando en mi pequeño altar privado, pidiendo sabiduría para doblegar esa voluntad de hierro que Alberto ha decidido mostrar de forma tan imprudente. No puedo evitar sentir que Sofía es una víctima colateral de la falta de formación espiritual de su marido, quien parece haber tomado la Biblia solo para decorar su mesa de noche. Mi hija siempre ha sido una niña sensible, fácil de influenciar, y seguramente ese compañero de trabajo se aprovechó de su nobleza para inducirla al error. Pero Alberto, que se supone es la cabeza del hogar, debería tener la entereza moral para rescatarla del foso en lugar de empujarla hacia el abismo de la soledad. Es mi deber como suegra y como pilar de la fe en este vecindario asegurar que el orden natural de las cosas se restaure de inmediato. A medida que la luz del alba empezaba a filtrarse por las cortinas, mi determinación se volvía tan sólida como una roca en medio del mar. No me importa cuánto tiempo me tome ni qué recursos deba emplear, pero ese matrimonio no se va a disolver por un simple capricho de dignidad herida. La dignidad de un hombre no vale nada comparada con la eternidad de un vínculo bendecido por el Espíritu Santo, y eso es algo que Alberto aprenderá por las buenas o por las malas. Sofía merece una segunda oportunidad, y él tiene la obligación moral de dársela, le guste o no, porque así está escrito en los mandatos que rigen nuestras vidas. Ya puedo ver su cara de sorpresa cuando se dé cuenta de que no solo está lidiando con su esposa, sino con la guardiana de la moralidad de todo nuestro círculo social. La gente de hoy en día confunde el amor con los sentimientos, cuando el amor real es un deber absoluto que se cumple por encima de las circunstancias y de los engaños. Alberto está actuando como un niño berrinchudo que rompe su juguete favorito porque encontró una pequeña mancha de suciedad en él, sin entender que la limpieza es una tarea constante. Yo misma he tenido que perdonar cosas en mi vida que harían que a este muchacho se le cayera el pelo de la impresión, pero lo hice por el bien común. Esa es la diferencia entre alguien que tiene la unción y alguien que solo va a misa a calentar la banca los domingos por compromiso social.
Voy a demostrarle que el perdón no es una opción, sino el único camino que tiene permitido transitar si quiere mantener su lugar en nuestra congregación. Preparé un desayuno ligero para Sofía, asegurándome de que tuviera las fuerzas necesarias para enfrentar lo que se viene, que no será otra cosa que su restauración gloriosa. Ella se ve tan pequeña y frágil que me duele pensar que Alberto tuvo la sangre fría de verla llorar y no mover un dedo para consolarla en su miseria. Es en los momentos de mayor caída cuando un esposo debe demostrar de qué está hecho, y Alberto ha demostrado estar hecho de paja y orgullo vacío. Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para ser la columna de fuego que guía a estos jóvenes de regreso al redil de la decencia y la tradición. Mi casa ahora es un cuartel de guerra espiritual donde se librará la batalla por el alma de ese matrimonio que el enemigo ha querido separar. Mientras organizaba mi agenda para la mañana, sentía una paz extraña, esa paz que solo sienten los que saben que están cumpliendo una misión divina de rescate. No hay espacio para la duda en mi corazón, pues sé que la verdad y la justicia divina están de mi lado en esta cruzada contra el divorcio. Alberto tendrá que escucharme, tendrá que mirarme a los ojos y explicarme cómo piensa justificar su rebeldía ante el tribunal de nuestra fe. No aceptaré excusas baratas sobre la confianza rota o el dolor de la traición, porque el dolor es temporal y el sacramento es para siempre. Su papel es perdonar, el de ella es arrepentirse, y el mío es asegurar que ambos cumplan con su parte del trato divino sin rechistar. Sofía se despertó un poco más tarde, al verla, reafirmé mi compromiso de no dejarla sola en esta lucha contra la injusticia de su marido. Ella es mi sangre, mi creación, y no voy a permitir que un hombre que apenas lleva unos años en la familia la trate como mercancía defectuosa. La sociedad actual está muy mal acostumbrada a tirar lo que no funciona, pero en mi familia las cosas se arreglan, se pulen y se mantienen hasta el final de los tiempos. Si tengo que ser la villana en la historia de Alberto para que él sea el héroe en la de Sofía, que así sea, pues la recompensa está en el cielo. Mi teléfono ya está listo para empezar las llamadas necesarias para movilizar a las personas correctas que me ayuden a presionar a ese joven testarudo. Incluso empecé a redactar mentalmente los puntos que voy a tratar con el guía espiritual de nuestra comunidad para que él también intervenga en esta crisis innecesaria. Alberto cree que tiene el control de la situación porque tiene las llaves de la casa, pero no sabe que yo tengo las llaves de su reputación y de su paz mental. Es una lástima que tengamos que llegar a estos extremos, pero la terquedad humana a veces requiere de un empujón firme para volver al camino de la rectitud. No descansaré hasta que vea a Alberto de rodillas, no solo ante Dios, sino ante mi hija, pidiendo disculpas por su falta de caridad cristiana. Este es solo el comienzo de una lección que Alberto nunca olvidará, una lección sobre el peso real de las promesas hechas ante un altar sagrado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, me parece increíble que llames, desliz, a una infidelidad con un compañero de trabajo, pero veas el divorcio como el pecado más grande. Tu escala de valores está completamente al revés y solo intentas justificar a tu hija porque no soportas que tu familia perfecta se vea mal ante los demás. Respuesta de la OP. Es muy fácil juzgar sin entender que el perdón es un mandato divino obligatorio, mientras que la fidelidad es una lucha humana donde cualquiera puede tropezar. Sofía ya está arrepentida de corazón, y Alberto no tiene derecho a hacerse el santo cuando la Biblia nos ordena perdonar 70 veces 7. Usuario anónimo 2 dice, ¿alguna vez te detuviste a pensar si a Alberto le interesa tu contrato divino, después de que lo traicionaron en su propia cara? Me pregunto si él también es tan fanático de tus reglas o si simplemente ya se cansó de vivir en una mentira orquestada por ti. Respuesta de la OP. Las leyes de Dios no son sugerencias para cuando uno se siente de buen humor, aplican para todos nosotros por igual, les guste o no les guste. La indignación de Alberto es solo un reflejo de su falta de madurez espiritual y su incapacidad para entender el sacrificio que requiere un matrimonio verdadero. Actualización 1. Ha pasado apenas un día desde que mi hija llegó a refugiarse bajo mi techo y mi paciencia se está agotando ante la actitud infantil de mi yerno. Intenté llamar a Alberto durante toda la mañana para entablar un diálogo civilizado y espiritual, pero el muy cobarde se ha dedicado a rechazar cada una de mis llamadas de forma sistemática. No entiendo cómo un hombre que se dice maduro puede esconderse detrás de una pantalla de teléfono en lugar de enfrentar a la madre de su esposa. Ante su evidente falta de educación y respeto, decidí tomar cartas en el asunto y dirigirme personalmente a la casa que ellos comparten en el vecindario. Es una casa que, ante los ojos del Señor, sigue siendo el hogar de mi hija por derecho divino, sin importar lo que diga un papel de propiedad mundano. Al llegar, me llevé la desagradable sorpresa de que la llave no giraba en la cerradura, pues ese hombre tuvo la osadía de cambiarla en menos de 24 horas. Semejante acto de violencia emocional me dejó sin palabras por un momento, confirmando mis sospechas de que Alberto ha perdido completamente el juicio y la decencia. Mientras intentaba asimilar el insulto, la vecina de al lado, una mujer conocida por su lengua larga y su falta de discreción, se asomó por la ventana con curiosidad malsana.
No tuve más remedio que acercarme a ella para evitar que empezara a inventar historias que pudieran dañar el buen nombre de mi familia y de la congregación. Le expliqué, con mucha calma y caridad, que Alberto está atravesando una crisis espiritual muy profunda y alarmante que lo ha llevado a perder el norte. Le dije que él ha empezado a maltratar psicológicamente a mi pobre Sofía y que todos en el barrio deberíamos unirnos en oración por su alma atormentada. Es mejor que la gente sepa que él es el que está actuando de forma errática antes de que empiecen a murmurar cosas infundadas sobre mi hija. Sofía, al enterarse de mi visita fallida, me suplicó entre lágrimas que dejara las cosas como están y que no buscara más problemas con Alberto. Pero ella es joven y no comprende que lo que estoy haciendo es blindar su futuro y proteger la reputación que tanto nos ha costado mantener. No puedo permitir que se corra la voz de que mi yerno es un hombre irresponsable que abandona sus deberes sagrados por un arranque de mal genio. Mi hija cree que el silencio es la solución, pero el silencio solo alimenta la soberbia de los hombres que se creen dueños de la verdad absoluta. He decidido que, si Alberto no tiene la decencia de abrirme la puerta a mí, tendrá que abrirle la puerta a alguien con una autoridad moral que no podrá ignorar. Ya he solicitado una audiencia de carácter urgente con nuestro guía espiritual para que intervenga de inmediato en este capricho mundano que Alberto llama dignidad. Es inaceptable que un hombre se tome la justicia por su mano y decida terminar un matrimonio sin consultar primero con los líderes de su comunidad de fe. La terquedad de Alberto solo demuestra que su formación religiosa fue superficial y que necesita una mano firme que lo regrese a la senda del deber. Me indigna ver cómo la gente moderna aplaude el egoísmo de alguien que se siente herido, ignorando por completo el daño colateral que causan sus decisiones impulsivas. Mi hija está sufriendo en silencio en una habitación de mi casa, mientras él se encierra en su egoísmo detrás de una cerradura nueva que no lo protegerá del juicio divino. Pasé la tarde organizando mis pensamientos y seleccionando los pasajes de las Escrituras que mejor ilustran la obligación del esposo de amar a su mujer como a su propio cuerpo. Alberto necesita entender que su dolor no le da derecho a ser cruel ni a desobedecer los mandatos que aceptó voluntariamente el día de su boda. La vecina seguramente ya esparció mi versión por toda la calle, lo cual es bueno porque crea un cerco de presión social que él no podrá romper fácilmente. Si él piensa que puede simplemente borrar a Sofía de su vida y seguir adelante como si nada hubiera pasado, está muy equivocado sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos. Nuestra comunidad es pequeña y los valores que defendemos son más fuertes que cualquier deseo individual de venganza o de supuesta paz mental. Me duele tener que exponer las miserias de mi familia ante terceros, pero es un sacrificio necesario para salvar el alma de Alberto y el matrimonio de mi hija. A veces el cirujano debe usar el bisturí para extirpar el tumor del orgullo, y yo estoy dispuesta a ser el instrumento de esa operación necesaria. Sofía eventualmente me lo agradecerá, aunque ahora solo pueda ver su propio dolor y la vergüenza de su error pasado. Cada vez que miro el teléfono y veo que Alberto sigue sin responder, mi convicción de que está actuando bajo la influencia de fuerzas negativas se hace más fuerte. Un hombre de bien no huye de las explicaciones ni de los consejos de sus mayores, solo los culpables y los soberbios se esconden en las sombras. Mañana será un día decisivo cuando me reúna con el consejo de la congregación para exponer este caso de abandono de hogar y falta de caridad. No voy a permitir que Alberto se salga con la suya y destruya la paz de nuestra familia solo porque no tiene la altura moral para perdonar una falta. El matrimonio es una cruz que se carga con alegría, y si él no está dispuesto a cargarla, yo me encargaré de que sienta el peso de su desobediencia. Es curioso cómo las personas que menos derecho tienen a juzgar son siempre las que lanzan la primera piedra con más fuerza, y Alberto es el ejemplo perfecto de eso. Él olvida que todos somos pecadores y que su actitud de juez supremo es un insulto a la misericordia que él mismo recibe todos los días. Mi hija cometió un desliz, sí, pero ella no ha cerrado su corazón ni ha cambiado las cerraduras de su alma para dejarlo fuera. La desproporción de su reacción es lo que más me molesta, como si una pequeña mancha en el mantel justificara quemar toda la mesa. Estoy lista para la batalla espiritual que se avecina y no voy a retroceder ni un solo paso hasta que el orden sea restaurado. La vecina me llamó hace un rato para decirme que vio a Alberto salir de la casa con un semblante muy serio, casi agresivo, lo que solo confirma mi teoría de su inestabilidad. Un hombre que ama a Dios no camina con ira en el rostro, sino con la humildad de quien sabe que depende de la gracia divina para seguir adelante. Sofía intentó defenderlo diciendo que quizás solo está triste, pero yo sé distinguir muy bien entre la tristeza santa y el rencor mundano que corroe las entrañas. Mañana, frente al guía espiritual, Alberto no podrá usar sus gestos de hombre herido para justificar su pecado de soberbia y desobediencia. Mi voz será la voz de la conciencia que él ha intentado silenciar cambiando las llaves de su casa. He preparado también una lista de las responsabilidades financieras que Alberto sigue teniendo para con mi hija, para que no crea que el divorcio emocional lo exime de sus obligaciones materiales. Un esposo es un proveedor y un protector, y esas funciones no se detienen porque él se sienta ofendido por un error pasajero de su mujer. Sofía no tiene por qué pasar necesidades mientras él vive cómodamente en la casa que ambos construyeron con el esfuerzo de su unión sagrada.
La ley de los hombres puede decir una cosa, pero la ley que yo sigo es mucho más estricta en cuanto al cuidado de la esposa. Mañana será el inicio del fin de esta rabieta de Alberto y el comienzo de su camino de regreso al hogar. Me siento extrañamente vigorizada por este conflicto, como si hubiera nacido para defender la integridad de los matrimonios de mi linaje contra cualquier amenaza. No hay nada más sagrado que la familia, y quien intente dividirla se encontrará con una muralla infranqueable de fe y determinación en mi persona. Alberto todavía no sabe con quién se ha metido al intentar descartar a mi hija de esa manera tan vil y desconsiderada. El guía espiritual ya me confirmó la cita y sé que sus palabras tendrán el peso necesario para doblegar ese corazón de piedra que Alberto ha decidido lucir. La justicia está en camino y tiene mi rostro, mi voz y toda la fuerza de mis convicciones más profundas. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es impresionante lo rápido que cambiaste las llaves del asunto para que Alberto parezca el villano. El hombre acaba de descubrir que su esposa lo engañó y tú ya estás sugiriendo que es un maltratador impulsivo solo porque cambió la cerradura de su casa para que no entres tú a sermonearlo. Respuesta de la OP. Cambiar la cerradura es un acto de violencia psicológica que demuestra que Alberto es un hombre impulsivo que no sabe manejar sus emociones de forma cristiana. Mi hija tiene tanto derecho a esa casa como él, y su reacción desproporcionada solo confirma que le falta mucha madurez espiritual para ser un esposo digno. Usuario Anónimo 2 dice: fuiste a regar el chisme con la vecina más habladora del barrio para decir que Alberto está loco y que maltrata a Sofía. La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero parece que tú prefieres colgarla en la plaza pública para que todos vean lo santa que eres mientras destruyes la imagen de tu yerno. Respuesta de la OP. Lo que hice fue un acto de misericordia para que la comunidad empiece a orar por el alma atormentada de Alberto antes de que cometa un error irreparable. A veces la verdad duele, pero es necesario que el entorno sepa quién necesita ayuda espiritual urgente para que no se pierda en su propio orgullo. Hey Chismesaurio, si te gusta mi contenido y quisieras apoyarme de una forma un poquito más directa, te invito a que te unas a los miembros del canal. Aquí, por poco más de lo que cuesta una taza de café, podrás ayudarme directamente a seguir creando este contenido. Y si por alguna razón no puedes, también te agradezco mucho. Apóyame dejándome un like, un comentario y una suscripción. Dicho eso, seguimos con el chisme. Actualización 2. Ha pasado una semana completa desde que Alberto decidió convertirse en un ermitaño del rencor y, tras mucho esfuerzo, finalmente logré que el consejo de nuestra congregación lo cite oficialmente. No fue una tarea sencilla, ya que el guía espiritual inicialmente dudaba en intervenir en asuntos que él consideraba privados, pero logré convencerlo de la importancia de esta sesión de sanación matrimonial. Alberto, con esa arrogancia que parece habérsele pegado a la piel, se negó rotundamente a asistir en las primeras 3 ocasiones que se le notificó. Tuve que recurrir a medidas más drásticas y le envié un mensaje directo advirtiéndole que su negativa tendría consecuencias muy graves para la paz de sus propios padres. Sus padres son personas muy devotas en su pueblo, gente de la vieja guardia que no tolera el escándalo ni la desobediencia a los principios de la fe que ellos mismos le enseñaron. Le dejé muy claro que, si no se presentaba a la reunión, yo misma me encargaría de viajar a su pueblo para informarle sobre su negativa a perdonar y su abandono de hogar. No es chantaje, es simplemente asegurarme de que las personas responsables de su formación original sepan en qué clase de hombre se ha convertido su hijo lejos de su supervisión. Al final, parece que el miedo al que dirán en su tierra natal, o quizás un último rastro de conciencia cristiana, fue suficiente para hacerlo ceder a mi demanda. Sofía, por su parte, se la pasa encerrada en su habitación llorando y diciendo que esto solo va a empeorar las cosas entre ellos, que se siente humillada por mi intervención. Yo he tenido que ser muy firme con ella y recordarle que este malestar es apenas el precio de su purificación necesaria por el error cometido. Si quiere recuperar su hogar y su lugar en la sociedad, debe estar dispuesta a pasar por el fuego de la disciplina eclesiástica que yo he organizado con tanto esmero. He pasado los últimos días redactando y puliendo un discurso magistral sobre la corona del matrimonio y la obligación ineludible del perdón como prueba máxima del verdadero cristiano. Estoy convencida de que, frente a los ancianos del consejo y bajo la mirada severa de nuestro guía, Alberto no tendrá más remedio que bajar la cabeza y admitir su falta de caridad. Lo tengo acorralado utilizando los mismos cimientos de la fe que él dice profesar, y no hay salida posible para el que no incluya recibir a Sofía de vuelta. Es fascinante ver cómo la estructura de nuestra comunidad puede servir para enderezar los caminos torcidos de los jóvenes que creen que pueden vivir bajo sus propias reglas. Mi hija me mira con ojos de rehén, pero yo sé que en el fondo me agradecerá haberle salvado el futuro de la miseria de ser una mujer divorciada y señalada. La gente que no tiene una fe profunda nunca entenderá que el sacrificio por la familia está por encima de los sentimientos heridos o de la comodidad personal momentánea. Alberto se cree muy fuerte con sus cerraduras nuevas y su silencio, pero la presión de toda una congregación es una fuerza que ningún hombre puede resistir por mucho tiempo. He preparado incluso algunos testimonios de otros matrimonios que pasaron por situaciones similares y que, gracias a la obediencia y al perdón, hoy son pilares de nuestra iglesia.
Mi objetivo es que Alberto se sienta pequeño e insignificante frente a la magnitud del sacramento que está intentando pisotear con su orgullo de hombre herido. No me importa si me llama manipuladora o si me mira con odio, porque mi recompensa no es su aprobación, sino el cumplimiento de la voluntad divina en mi familia. Sofía necesita una madre que no le tema al conflicto y que esté dispuesta a ensuciarse las manos para limpiar el buen nombre de nuestro linaje. La reunión será mañana por la noche en el salón parroquial, un lugar neutro donde la presencia del Espíritu Santo debería, en teoría, ablandar hasta el corazón más duro. He coordinado todo para que la entrada de Sofía sea un momento de humildad y contrición que despierte la compasión de todos los presentes, excepto de Alberto, que seguramente estará a la defensiva. Pero no importa su actitud inicial, porque al final de la sesión, el peso de la opinión de los ancianos lo obligará a aceptar los términos de la reconciliación. Es una lástima que Alberto haya obligado a su propia suegra a llegar a estos extremos de presión social y familiar para que cumpla con su deber básico como esposo. Si él hubiera sido un hombre razonable y espiritual desde el principio, nada de esto habría sido necesario y habríamos resuelto el desliz de Sofía en la intimidad de la sala. Pero su soberbia nos trajo hasta aquí, y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de haber querido jugar al juez supremo con la vida de mi hija. He hablado con las otras madres de la congregación para asegurarme de que el ambiente sea de apoyo total a la restauración del matrimonio, dejando poco espacio para el disenso. En nuestra comunidad, la unidad de la familia es el valor supremo y quien intente romperla se convierte automáticamente en el enemigo del orden establecido. Mañana veré a Alberto derrotado por su propia fe, y esa será la señal de que mi labor como protectora de la moral ha sido exitosa una vez más. Sofía sigue temblando, pero ya le he dado un té de hierbas para que se calme y pueda representar su papel con la dignidad que se espera de una mujer arrepentida. No hay nada más poderoso que una mujer que sabe usar su vulnerabilidad para conseguir lo que es justo ante los ojos de Dios y de los hombres. Alberto cree que tiene la razón porque fue el traicionado, pero olvida que la traición más grande es la que él le está haciendo al cielo al rechazar el perdón. Pronto, todo volverá a la normalidad y esta pesadilla será solo un mal recuerdo que usaremos para fortalecer nuestra fe y nuestra posición en la iglesia. Incluso he pensado en la ropa que Sofía debe usar mañana, algo sencillo, de colores sobrios, que transmita arrepentimiento y fragilidad absoluta frente a la supuesta dureza de su marido. Todo detalle cuenta cuando se trata de ganar una batalla moral frente a un tribunal que valora las formas tanto como el fondo de los asuntos. Alberto seguramente vendrá con su cara de pocos amigos, intentando dar lástima con su historia de hombre engañado, pero yo me encargaré de recordarle a todos que él no es una víctima, sino un verdugo. Un verdugo que pretende degollar su propio matrimonio por un arranque de ego que no tiene lugar en una vida consagrada al servicio de los demás. La justicia divina es lenta pero segura, y mañana por la noche hará su aparición estelar en nuestro salón parroquial para poner a cada quien en su lugar. A veces me pregunto qué habría sido de este matrimonio si yo no hubiera intervenido con tanta energía desde el primer momento en que mi hija llegó llorando a mi puerta. Seguramente ya estarían firmando papeles de divorcio mundanos y arruinando sus vidas para siempre por una falta de guía y de firmeza moral. Pero gracias a mi intervención, todavía hay una esperanza real de que Alberto recupere el sentido y entienda que su felicidad no es lo que importa aquí. Lo que importa es el orden, la tradición y el cumplimiento de las promesas que se hicieron frente a toda nuestra comunidad hace apenas unos años. La fe es un compromiso que no se rompe por un par de noches de confusión o de debilidad carnal, y eso es lo que Alberto grabará en su mente mañana. Me siento como una guerrera de la luz en medio de un mundo que se ha vuelto demasiado blando con los desertores del matrimonio y los orgullosos de corazón. No voy a permitir que el caso de mi hija sea un precedente de debilidad en nuestra congregación. Aquí los matrimonios duran hasta que la muerte los separe, como dice la ley. Alberto será el ejemplo de que el perdón es una obligación, no una opción elegante que uno toma si se siente con ganas de ser magnánimo. Mañana se acaba su jueguito de hombre herido y empieza su camino de penitencia para ser digno nuevamente de la mujer que Dios puso en su camino. Todo está listo, las cartas están sobre la mesa y yo tengo los ases de la moral y la presión social de mi lado. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad crees que chantajear a Alberto con sus padres es una conducta muy cristiana de tu parte? Estás usando la fe como un arma para obligar a un hombre a volver con alguien que lo traicionó, y eso no es amor, es pura manipulación social para mantener tus apariencias. Respuesta de la OP. A veces es necesario usar herramientas firmes para salvar un alma que se ha perdido en el error del orgullo y la soberbia. No es chantaje, es recordarles a sus padres que su hijo necesita una corrección urgente antes de que destruya su vida eterna por un capricho de dignidad mundana. Usuario anónimo 2 dice, Sofía está llorando y aterrada, pero tú dices que es el precio de su purificación. Parece que tienes a tu hija como un rehén emocional en lugar de apoyarla como madre, la estás obligando a pasar por una humillación pública solo para que tú sigas siendo la señora perfecta de la iglesia. Respuesta de la OP. Los que no tienen una vida de fe profunda nunca podrán entender que el sacrificio por la unidad familiar es doloroso pero necesario para la salvación.
Sofía entiende que mi mano firme es lo único que la separa de ser una paria social, y su llanto es solo la limpieza de su espíritu ante la grandeza de lo que estamos salvando. Actualización 3. Ha pasado un mes entero desde que me sumergí en este calvario personal para intentar rescatar el naufragio del matrimonio de mi hija, y hoy mi alma se siente como ceniza. Finalmente tuvimos la reunión con el consejo de la congregación, ese evento que yo había orquestado con tanto celo y que debía ser el triunfo de la restauración moral. Yo estaba allí, sentada derecha como una estatua de mármol, sintiendo el peso de mi propia rectitud mientras exponía ante los ancianos por qué el matrimonio es indisoluble. Hablé con una elocuencia que hasta a mí me sorprendió, describiendo cómo el pecado de soberbia de Alberto era un insulto a la creación y cómo el perdón era su única vía de redención. Me sentía poderosa, casi investida de una autoridad celestial, dueña absoluta de la verdad moral frente a un Alberto que se mantenía en un silencio sepulcral durante mi discurso. Pensé que su mutismo era la señal de su derrota inminente, de que finalmente el peso de nuestra fe lo había aplastado y estaba listo para pedir clemencia. Pero entonces, Alberto se levantó con una calma que me heló la sangre, sin un solo rastro de lágrimas o de la ira que yo esperaba ver en su rostro. No gritó, ni siquiera me miró con el odio que yo tanto había provocado, simplemente sacó una tableta de su maletín y se dirigió al guía espiritual con una voz firme y gélida. Dijo que, ya que Matilde insistía tanto en que todo debe salir a la luz ante Dios y ante la comunidad, él no sería quien ocultara la verdad por más tiempo. Lo que siguió después fue una ejecución pública de mi reputación y de la imagen de pureza que yo había construido alrededor de mi hija Sofía. Enfrente de todo el consejo, de los ancianos y de nuestro guía espiritual, Alberto reprodujo una serie de vídeos y audios que Sofía le había enviado a su amante durante meses. No era solo un desliz pasajero o un error de una noche como yo le había asegurado a todo el barrio y a la congregación con tanta vehemencia. Eran meses de una relación paralela llena de una bajeza que ni siquiera en mis peores pesadillas hubiera podido imaginar para una hija mía. Pero lo que realmente me golpeó como un rayo en medio de una tarde soleada no fue solo la evidencia de la infidelidad carnal de Sofía. Lo que más me dolió, lo que me dejó sin aire y con el corazón hecho trizas, fueron las burlas constantes y crueles de mi propia hija hacia mi persona. En esos audios, Sofía se reía a carcajadas de mis estupideces santurronas, y de cómo yo vivía atrapada en un mundo de reglas que ella despreciaba profundamente. Escuché a mi hija, la oveja que yo intentaba rescatar, decir que yo era una mujer patética y controladora que usaba la religión para ocultar mi propia amargura. Incluso llegó a confesarle a ese hombre que solo seguía casada con Alberto porque yo le había prometido la herencia de la casa grande si mantenía su matrimonio intacto. El peso de sus palabras me golpeó con la fuerza de un boomerang que yo misma lancé al exigir que este asunto se tratara como algo de fe pública. Yo misma provoqué esa reunión, yo misma forcé la transparencia absoluta, y ahora esa transparencia me estaba devorando viva frente a los ojos horrorizados de mis pares. El guía espiritual, un hombre que siempre me había admirado por mi piedad, miraba la pantalla con una expresión de asco que no pudo disimular ante la hipocresía revelada. Alberto no solo mostró la traición de su esposa, sino que expuso la podredumbre de mi relación con ella y el interés material detrás de su supuesta obediencia religiosa. Las burlas a la fe, a los rituales y a la comunidad entera que Sofía escupía en esos audios fueron el clavo final en el ataúd de mi posición social. Me sentí pequeña, ridícula y profundamente humillada mientras los ancianos del consejo desviaban la mirada, incapaces de procesar la magnitud del desastre que estaban presenciando. Sofía se hundió en su silla, escondiendo la cara, pero ya era demasiado tarde para ocultar la verdadera naturaleza de su corazón podrido y de mis errores como madre. Alberto apagó la tableta y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, un silencio cargado de juicio y de una decepción que me quemaba la piel. El guía espiritual, con una voz cargada de tristeza y rechazo, nos pidió a todos que nos retiráramos porque el consejo no tenía nada más que deliberar en ese ambiente de mentiras. Me di cuenta de que no solo había perdido el matrimonio de mi hija, sino que había destruido mi propio lugar en el único mundo que me importaba. Alberto se me acercó antes de salir y me miró con una lástima tan profunda que me dolió más que si me hubiera propinado un insulto sangriento. Me dijo que ahí tenía mi sacramento, que me lo quedara yo, porque él ya había iniciado los trámites para el divorcio legal y también el eclesiástico por nulidad. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte para mi ego y para todos los planes de restauración que yo había tejido con tanto orgullo y prepotencia. Se dio media vuelta y salió del salón parroquial con la frente en alto, dejándome allí, rodeada de los restos de mi propia soberbia y del desprecio silencioso de los ancianos. Sofía intentó decir algo, balbuceó alguna excusa sobre que se sentía presionada, pero yo ni siquiera pude mirarla a los ojos por el asco que sentía de mí misma y de ella. Todo lo que construí durante décadas, esa imagen de mujer virtuosa y guía moral de la comunidad, se desvaneció en unos pocos minutos de reproducción digital. La santa del juicio había sido juzgada y encontrada culpable de la hipocresía más vulgar frente a todos los que solían pedirle consejos. Salí de la iglesia caminando como una sonámbula,
sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba con cada paso que daba hacia mi casa vacía. No puedo dejar de escuchar la voz de Sofía burlándose de mis oraciones, de mis ayunos y de mi dedicación a una fe que ella usaba solo como un disfraz para obtener dinero. El dolor de la traición de una hija es algo que no tiene comparación, pero el dolor de ser expuesta como una tonta frente a tus enemigos es 1000 veces peor. Alberto tuvo la paciencia de un verdugo que espera el momento exacto para soltar la guillotina, y yo misma le puse el cuello en la madera al forzar esa reunión. Mi orgullo me cegó de tal manera que no pude ver que estaba cavando mi propia tumba con cada palabra de caridad que pronunciaba. Ahora entiendo que mi insistencia en el perdón no era por amor a las almas, sino por el miedo atroz a que el mundo viera la realidad de lo que pasaba en mi familia. Quise tapar el sol con un dedo y el sol terminó quemándome la mano y la cara frente a toda la congregación que yo tanto pretendía instruir. Sofía se ha quedado en silencio, pero su silencio ya no me importa, porque sus palabras grabadas siguen resonando en mi cabeza como una condena perpetua. No sé cómo voy a volver a entrar a esa iglesia, cómo voy a mirar al guía espiritual a la cara después de que escuchó cómo mi propia hija se mofaba de él. El desastre es total y absoluto, y no hay oración ni rosario que pueda reconstruir los pedazos de la reputación que yo misma hice trizas por pura soberbia. A veces pienso que Alberto planeó todo esto desde el primer día que le cerré las puertas de la comunicación, esperando que mi propia naturaleza me traicionara. Y lo logró, porque caí de cabeza en su trampa de honestidad forzada, creyendo que yo era la única que tenía la luz de la verdad de mi lado. Ahora me encuentro sola, con una hija que me desprecia y un yerno que me mira con lástima, mientras la comunidad entera susurra sobre mi caída estrepitosa. La fe que tanto defendí se siente ahora como un peso muerto, una estructura que no pudo sostener la realidad de una familia que solo era apariencia. Mi mundo se ha vuelto oscuro y frío, y la única luz que queda es la de la humillación que arde con un brillo insoportable en mi pecho. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: pediste transparencia total y Alberto te la dio en 4K y con audio de alta fidelidad. Felicidades, Matilde, lograste que todo el consejo viera lo que realmente pensaba tu hija de ti y de tus estupideces santurronas, mientras tú te sentías la elegida de Dios. Respuesta de la OP. Esos vídeos y audios podrían estar perfectamente manipulados por el enemigo para sembrar la división en una familia decente y destruir nuestra fe. Alberto usó tecnología del demonio para atacar a una madre que solo buscaba salvar el alma de su hija, y es triste que la gente prefiera creer en una pantalla que en la trayectoria de una mujer de Dios. Usuario anónimo 2 dice: Alberto es mi héroe absoluto, tuvo la paciencia de esperar a que montaras todo tu circo moralista para humillarte en el lugar que más te duele, tu preciosa iglesia. Aguantó tus chantajes y tus insultos solo para darte la bofetada final frente a todos tus amigos santurrones. Respuesta de la OP. La gente de este mundo disfruta ver caer a las personas que intentan vivir con rectitud y principios morales sólidos, es pura envidia de lo que no pueden ser. Alberto no es un héroe, es un hombre rencoroso que prefirió destruir la reputación de su familia antes que ejercer el sagrado deber del perdón. Actualización 4. Han pasado 6 largos meses desde aquella fatídica noche en el salón parroquial que marcó el fin de mi vida tal como la conocía. La congregación ya no es el refugio de paz que solía ser para mí, aunque sigo asistiendo puntualmente a cada servicio, el aire se siente denso y hostil cada vez que cruzo el umbral. Noto los susurros venenosos que se apagan cuando paso cerca y como las otras madres, esas que antes me pedían consejos sobre la crianza de sus hijos, ahora me quitan la mirada con una frialdad que me cala hasta los huesos. Mi reputación como la mujer más virtuosa y la guía moral de la comunidad se ha desvanecido como el humo, dejando en su lugar una etiqueta de hipocresía que parece pegada a mi frente. Sofía finalmente se fue a vivir con ese hombre, el de los vídeos, y desde el día que recogió sus cosas no me ha llamado ni una sola vez para saber si estoy viva. Dice a través de terceros que yo fui la que arruiné su salida elegante, al forzar aquella reunión innecesaria y exponer sus intimidades ante todo el consejo de la iglesia. Me culpa de su desgracia social, ignorando que fue su propia conducta lasciva y sus burlas crueles lo que realmente dinamitó cualquier posibilidad de una solución discreta. Alberto, por su parte, obtuvo el divorcio legal y está en proceso de recibir la nulidad eclesiástica. Supe por la vecina chismosa que se mudó a otra ciudad para empezar de cero. Ella dice que él se ve feliz y liberado de lo que él mismo llamó toxicidad espiritual, una frase que todavía me duele como un insulto personal cada vez que la recuerdo en mis oraciones. Me encuentro completamente sola en esta casa grande y silenciosa, donde los únicos sonidos son los de mis propios suspiros y el tintineo constante de las cuentas de mi rosario. Rezo una y otra vez, buscando consuelo en las palabras sagradas, pero por primera vez en mi vida las oraciones se sienten huecas, como si rebotaran en las paredes y volvieran a mí sin haber subido al cielo. Mi hija no tiene un hogar legítimo, mi yerno me desprecia con una lástima que es peor que el odio, y mi nombre es ahora el ejemplo que usan los pastores para hablar de la viga en el ojo propio. A veces, en la oscuridad más profunda de la noche,
Me asalta la duda y me pregunto si Alberto tenía razón desde el principio y si mi intervención fue lo que pudrió todo. Me pregunto si mi obsesión enfermiza por encadenarlo a un contrato matrimonial fue lo que terminó por exponer la podredumbre que yo tanto quería ocultar bajo capas de incienso y virtud fingida. Pero rápidamente me sacudo esos pensamientos oscuros de la cabeza, porque aceptar esa culpa sería admitir que toda mi vida ha sido un error de juicio y de soberbia. Prefiero creer que Alberto fue simplemente un instrumento del mal, una prueba enviada para medir la resistencia de mi fe en los momentos de mayor tribulación. Él tuvo en sus manos la oportunidad de ser un hombre superior y perdonar en la intimidad, de cubrir la falta de su esposa con el manto de la caridad, pero eligió el camino fácil de la humillación pública. Al final del día, yo sigo siendo la única que se mantiene firme en sus principios innegociables, aunque esos principios me hayan dejado absolutamente sola y señalada por la misma gente que antes me admiraba. Es mi cruz personal, una carga pesada y llena de espinas que debo llevar con la cabeza en alto hasta que el tiempo decida limpiar mi nombre o hasta que el Señor me llame a su presencia. No me arrepiento de haber defendido el matrimonio, porque el matrimonio es sagrado aunque las personas que lo habitan sean seres despreciables y llenos de mentiras como resultó ser mi hija. Si el mundo me odia por defender la verdad, entonces acepto ese odio como una medalla de honor en mi carrera espiritual, aunque por dentro me sienta marchita y sin esperanza. La soledad es el precio que pagan los profetas que no son escuchados en su propia tierra, y yo me he convertido en una extraña en mi propia casa y en mi propia iglesia. Sigo limpiando la plata y acomodando los cuadros de la sala, esperando un milagro que sé que probablemente no llegará, porque el daño causado por la lengua de mi hija es irreparable en esta vida. A veces imagino que Alberto regresa y me pide perdón por haberme expuesto así, pero sé que eso es solo una fantasía de mi orgullo herido que no acepta la derrota total que sufrí. Mi vida se ha reducido a este pequeño espacio de amargura y devoción, donde trato de convencerme cada mañana de que yo hice lo correcto ante los ojos de Dios. La gente puede decir lo que quiera, pueden señalarme y evitarme en el supermercado, pero mi conciencia esa que he moldeado a mi conveniencia durante años sigue diciéndome que yo fui la víctima de la falta de fe ajena. Sofía envió a decir que no quiere que la busque, que su nueva vida no tiene espacio para mis juicios constantes y mis chantajes emocionales disfrazados de religión. Es doloroso ver cómo la descendencia de uno se vuelve contra los valores que se le inculcaron con tanto esfuerzo y sacrificio personal durante su infancia. Pero así es la ingratitud de los hijos en estos tiempos modernos, donde prefieren vivir en el pecado que someterse a la autoridad de quienes saben más sobre la vida y sobre el alma. Me quedo aquí, con mi herencia intacta y mis principios de hierro, viendo cómo el mundo que construí se desmorona a mi alrededor sin poder hacer nada para detener la caída. Quizás algún día, cuando Alberto y Sofía se encuentren con la verdadera miseria de sus decisiones, entiendan que yo era la única que intentaba salvarlos de ellos mismos. Hasta entonces, seguiré cargando mi cruz con la dignidad que me queda, aunque sea una dignidad solitaria y manchada por el escándalo de una noche que nunca debió suceder. No hay redención posible para los que no aceptan su lugar en el orden divino, y yo acepto el mío, aunque sea el de la mártir incomprendida que se quedó sola por defender lo que es justo. La puerta de mi casa seguirá cerrada para el mundo, pero mi corazón seguirá abierto para la justicia que espero recibir en la próxima vida, ya que en esta solo encontré traición y olvido. Camino por el pasillo y veo las fotos del matrimonio de Sofía y Alberto, y por un momento siento el impulso de romperlas, pero me detengo porque eso sería admitir que el sacramento falló. Los dejo ahí, como un recordatorio de lo que pudo ser si la soberbia de un hombre y la ligereza de una mujer no hubieran intervenido en los planes que yo tenía para ellos. Soy la guardiana de un templo en ruinas, la sacerdotisa de un altar vacío, pero no dejaré de cumplir mis ritos hasta el último aliento de mi existencia terrenal. Que el mundo siga girando en su locura y su pecado, que yo me quedaré aquí, firme en mi juicio y en mi soledad, esperando que el cielo me dé la razón que los hombres me negaron. Antes de que te me vayas, muchas gracias por ver el video hasta el final. Por favor, ayúdame suscribiéndote, dejando un comentario y dándome un poderoso like. De esta manera me ayudas mucho a seguir creando contenido. Y si puedes unirte a los miembros del canal, excelente, me apoyarías demasiado. Dicho eso, Chismesaurio, nos vemos en el próximo chisme.